se olvide, por favor, de seguir trabajando la plataforma, el portafolio, no nos olvidemos de tener los documentos al día, las pensiones al día, para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor. El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca de las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, directamente en las cruzadas fue un enfrentamiento más que por territorio, fue por religioso, ¿no? Recordemos que prácticamente las cruzadas fue el enfrentamiento entre los cristianos contra los musulmanes, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de recuperar Tierra Santa, ¿no? Porque como ustedes saben, los cristianos prácticamente mencionan que el sitio más importante es con la tradición cristiana es Jerusalén, ¿no? Fue el sitio donde obviamente nació Jesús, realizó lo que son los milagros, lo que son las obras y sobre todo pues dejando un legado que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Mientras que para los musulmanes se considera pues que ese territorio prácticamente fue el sitio de peregrinación de Mahoma. Entonces, obviamente cada uno de estos grupos religiosos defendían pues sus intereses, ¿no? Y obviamente pues llegaron a tener más de 9 enfrentamientos. Si bien es cierto, se considera que existieron 9 cruzadas, ¿sí? Pero obviamente se dice en la historia de que existieron más, sin embargo, de que no eran muy importantes como tal, ¿no? Y obviamente esas cruzadas prácticamente fue una lucha por ostentar directamente los territorios santos, hablando de Jerusalén, pero sobre todo directamente de imponer su nueva religión. Tanto los cristianos como los musulmanes se tuvieron que enfrentar en varias ocasiones, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor? Cruzadas, ¿el señor o la señorita? Ya me regalan un segundito, por favor. ¿Me ayuda por favor en la lectura? La señorita Cristina Chuga, por favor. Ya dicen buenos días. Muy Cruzadas. buenos días, por favor. Se conoce como cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de la Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica, el Papa, tuvieron lugar durante 2 siglos. A ver, 1096 y 1291, y tenía como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este, que también fueron demoniadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo. 15. Gracias. Los soldados que participan en estos ejércitos papeles se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos, les eran perdonados todos los pecados previos que hubiera cometido. Gracias, Lisen. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de las cruzadas prácticamente se fortaleció, ¿no? Desde el territorio de Europa cristiana, hablando directamente desde el Sacro Imperio Romano, ¿no? Si bien es cierto, estas cruzadas se dieron pues entre los años 1096 y 1291.
¿no? Y obviamente, pues, con la finalidad de recuperar Tierra Santa, ¿no? Si bien es cierto, se maneja de que existieron ya entre las más relevantes lo que son 9 cruzadas, ¿no? Cuatro mayores, es decir, 4 cruzadas en donde estaban extensas personas y sobre todo donde participaron algunos reyes de Europa, ¿no? Y las 5 menores que obviamente pues también fueron realizadas por emperadores, pero obviamente sin tener lo que es el impulso necesario para enfrentarse a los musulmanes, ¿no? Y viceversa, los musulmanes contra los cristianos como tal, ¿no? Y estos enfrentamientos obviamente se dieron hasta el siglo XV. Ahora, una característica esencial es que los cruzados, como se les conocía directamente a las personas que representaban la iglesia cristiana, por decirlo así, estaban directamente caracterizados por sus soldados, ¿no? La Iglesia Apostólica Romana, porque los soldados prácticamente tenían pues formas de vestir que interpretaban directamente la religión cristiana, ¿no? Por ejemplo, ellos en su pecho o a su vez directamente en las espadas, ya en la ropa, ¿sí? Siempre estaban directamente portando lo que era una cruz de tela, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos observar? Vamos a hacer un poquito más pequeñita, por favor. Ya, muy bien. ¿Qué logramos observar en esta imagen? Muchos muertos. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Y la cruz que llevan en el pecho o en las espadas. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente aquí podemos mencionar de cómo se vestían los cruzados, ¿no? Pero sobre todo cómo estaba la imagen representativa de la religión en los enfrentamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un representante de la Iglesia Católica, aquí podemos ver directamente la cruz, aquí podemos ver las personas que obviamente representaban a los cruzados, ¿sí? Tenemos la cruz en la tela, aquí podemos ver algunos cuerpos de algunas otras personas que prácticamente podrían ser los musulmanes, ¿no? Pero sobre todo aquí podemos ver de que ellos prácticamente estaban enfocados en que la religión de ellos tendría que ser la única como tal, ¿no? Y que obviamente pues todas las religiones paganas prácticamente deberían desaparecer, ¿no? Y solamente existir esta religión. Sin embargo, en ese choque, pues los islámicos venían en constante crecimiento, ¿no? Y de ahí, pues, se dieron estos enfrentamientos. Aquí también podemos ver la representación de qué. ¿Qué será lo que tenemos aquí? Una iglesia. Ya, muy bien, una iglesia como tal, ¿no? Entonces, donde prácticamente los cruzados, yo en este caso, los cristianos, cuando prácticamente llegaban a conquistar un territorio, instalaban directamente lo que era una iglesia como tal, ¿no? De tal manera que le hacían frente al desarrollo del islamismo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver lo que es una consecuencia de una lucha bastante grande, aquí podemos ver los caballos, aquí podemos también ver personas que están heridas, pero en fin, que eran enfrentamientos directamente por territorio, ¿no? Ahora, vamos directamente a otra característica de las cruzadas, ¿no? En este momento vamos a revisar un antecedente, es decir, qué sucedía antes de las cruzadas como tal, ¿no? Y por qué directamente se logró, pues, determinar la creación de estos enfrentamientos, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor? Regálame un segundito. La señorita, perdón, Carola Abigail, por favor. Antecedentes de las cruzadas. Ya, licenciado. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia que habían sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asediadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar
al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla. Envalentonados por la victoria en la batalla Manzikert de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, una de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que dentro del año 1000, obviamente después de Cristo, el cristianismo había tomado pues un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Hablando de los territorios de Medio Oriente, de Asia, y que prácticamente podíamos establecer que el Imperio Bizantino para aquel entonces también era un imperio, perdón, bastante extenso, bastante grande, ¿no? Recordemos que dentro del Imperio Bizantino, la obligación religiosa ya manifestaba de que toda persona directamente que ingresara a su territorio tendría que ser directamente cristiano, ¿no? Es decir, prácticamente evitar que los musulmanes lleguen a estos territorios, ¿no? Aquí podemos hablar también de que dentro de los islámicos existía lo que eran los turcos selúcidas, que se le conocen, ¿no? Que prácticamente ellos se asentaban en el territorio de la actual Turquía y que prácticamente establecieron lo que es un asentamiento no muy lejos de Constantinopla. Entonces, miren, prácticamente los musulmanes ya tenían una estrategia de conquistar el territorio del Imperio Bizantino, ¿no? Y aquí una batalla bastante importante que los musulmanes tuvieron y ganaron fue la batalla de Manzikert en el año de 1071, ¿no? Y de aquí directamente con esta batalla anexaron los territorios de Siria, Palestina, y obviamente, pues, teniendo en control la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando los musulmanes, hablando de los turcos, prácticamente lograron ostentar el control de estos territorios, la religión cristiana prácticamente no vio con buenos ojos y eventualmente empezaron, pues, a tener los enfrentamientos, ¿no? Bien, aquí podemos ver una imagen de cómo prácticamente los cruzados o las batallas directamente estaban destacando lo que era su religión, ¿no? Aquí podemos ver la imagen de la cruz tanto en la tela como en sus escudos, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen inclusive cómo lo tenían pues cubierto en el caso de los caballos, ¿no? Entonces miren, todos directamente estaban enfocados en estos enfrentamientos religiosos, ¿no? Con la finalidad directamente de recuperar Tierra Santa, con la finalidad directamente de expulsar a los musulmanes del territorio de Jerusalén y obviamente con la finalidad de establecer que el cristianismo sea la religión predominante, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar directamente en este caso de las cruzadas, ¿no? Bien, las cruzadas mayores, ¿sí? Me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Janet, por favor. Gracias, Lisa. Dice, causas de las cruzadas. Causas de las cruzadas. Las principales causas de la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén de manos de musulmanes, paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes aliados con la Iglesia buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Las Cruzadas Mayores. Primera Cruzada inició en 1096 y culminó en 1099 con una victoria cristiana y el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y el establecimiento de los estados latinos del Oriente. Segunda Cruzada. Tuvo lugar entre 1144 y 1148, a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos.
selyúcidas, los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Coronado III de Alemania marcharon por toda Europa y el Imperio bizantino por llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego sitiaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marchaban hacia el oriente pasaron por la península ibérica y retomaron Lisboa, Almería y Tarragona en 1147. Tercera cruzada ocurrió en 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control del califa Saladino, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas costeras de impotencia con la firma del Tratado de Ramla, que cedía el control de los musulmanes a la Ciudad Santa, pero permitía a los cristianos realizar sus peregrinajes libremente. Cuarta Cruzada inició en 1202 y culminó en 1204, pero esta vez no contra los musulmanes, que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio bizantino, cuya relación con el rey Enrique VI de Alemania se habían agriado. En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia. Hasta ahí. Predominancia. Muy bien, acá. Gracias, Luis. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Comercial de la religión, los cruzados asediaron y conquistaron Constantinopla en 1204, ¿no? La saquearon durante varios días y luego proclamaron en su lugar un imperio latino. Bien, aquí directamente cuando nosotros hablamos de las causas, obviamente pues por recuperar Tierra Santa, ¿no? Y las cruzadas mayores, obviamente pues vamos a determinar de que aparecieron entre los años de 1096, ¿no? Aquí podemos mencionar que dentro de la primera cruzada, prácticamente los cristianos tuvieron pues una gran ventaja, un gran desarrollo y obviamente teniendo en cuenta lo que eran territorios de los musulmanes, ¿no? Entonces tuvieron ese enfrentamiento, ganaron los cristianos y obviamente pues también el Imperio Bizantino dio su participación, ¿no? Recordemos que dentro del Imperio Bizantino compartían pues la visión de que el cristianismo tendría que expandirse por todo el mundo, ¿sí? La segunda cruzada tuvo lugar en 1144 y 1148, ¿no? Aquí podemos verificar que fue una cruzada en donde prácticamente participó el rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania, ¿no? Se dice pues que ellos en su momento lograron tener un ejército bastante extenso, bastante grande, sin embargo, directamente cuando llegaron a Anatolia, ¿sí? Prácticamente fueron derrotados por los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes obviamente pues tomaron el control de Jerusalén en el año 1187 y obviamente pues anexaron lo que era el territorio de Almería, Tarragona y Lisboa, ¿no? En base a su haber ganado directamente ese enfrentamiento, ¿no? Dentro de la Tercera Cruzada, pues podemos hablar que ocurrió en los años 1187 y 1191. ¿No? Si bien es cierto, esta cruzada directamente es conocida como la Cruzada de los Reyes, porque prácticamente aquí el califa Saladino, Salah al-Din Yusuf Ibn Ayyub prácticamente dio lo que es una serie de participaciones a los cristianos dentro de los territorios, en este caso hablando de Jerusalén, ¿no? Entonces, miren, prácticamente este califa dio lo que es un paso para que los cristianos puedan llegar directamente a Jerusalén. Y obviamente acá se da lo que es el Tratado de Ramla como tal, ¿no? Que prácticamente daba un control a los musulmanes de estos territorios con la manera, en el caso de que los cristianos puedan asistir, puedan acercarse, puedan estar en esos territorios. Entonces daba una serie de acuerdos y prácticamente ganaban las dos partes,
¿no? La Cuarta Cruzada prácticamente inició en los años de 1202 y 1204, ¿no? Aquí podemos determinar que el rey cuarto de Alemania directamente participó en estas nuevas cruzadas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar de que en esta cruzada prácticamente no fue contra los musulmanes, sino prácticamente fue contra el imperio bizantino, ¿no? Y obviamente los cruzados saquearon Constantinopla en los años de 1204. Y después de conquistarla, obviamente instalaron el imperio latino. Aquí podemos ver una imagen de los enfrentamientos, de las luchas, de las guerras, en donde ostentaban los cristianos en contra de los musulmanes. Y aquí directamente hablamos de los turcos selúcidas que se le conoce, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos la imagen de la cruz, tenemos directamente lo que son las herramientas, los escudos, ¿sí? Y obviamente cómo ellos se enfrentaban a los musulmanes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un representante. ¿Quién será la imagen de esta tela de aquí? ¿Quién será que representan? Jesús. Ya, muy bien, a Jesús como tal. Entonces todo estaba enfocado en el tema religioso, ¿no? Ahora vamos a hablar de las cruzadas menores, ¿sí? ¿Me ayuda por favor en la lectura? ¿Sí? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Rosa Jara? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. Cruzadas menores, por favor. Ya. Quinta Cruzada. Inició en 1217 y culminó en 1221. Se propina derrotar al Estado musulmán de Egipto como la vía hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de todas las cruzadas se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría. Luego de victorias iniciales de la desembocadura del Nilo, el ejército se arriesgó a atacar el Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriores conquistados. Sexta Cruzada. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta cruzada al cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al derrotar en atacar sus órdenes sorprendente de las tensiones internas del Islam. Le permitieron al rey germano aliarse con el sultán al-Kamil contra su enemigo al-Nasser, a cambio de Jerusalén, Belén y Nazaret. Fue la primera cruzada sin apoyo papal. Séptima Cruzada. Tuvo lugar entre 1248 y 1254, a cargo de Luis, ¿qué sería? Disculpe, licenciado, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien la... Excelente, a ver, vamos a revisar, por favor. Luis Noveno. No, Luis IX, de Francia, Noveno. y una vez de la tregua firmada al término de la Sexta Cruzada, venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en 1244, venciendo al ejército cristiano, apoderándose para siempre del nuevo. El rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con todas sus fuerzas. Octava, Excelente. nada más, ya, ahí nomás, Hasta licenciado. ahí nada más, por favor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de las cruzadas menores, ¿no? Hablamos desde la quinta cruzada hasta hasta la octava y novena cruzada, ¿no? Que prácticamente fueron derrotas, por decirlo así, para los cristianos como tal, ¿no? Y hablando de la quinta cruzada, estuvo entre los años de 1217 y culminó a 1221, ¿no? Y aquí directamente participó el rey Andrés II de Hungría, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente él obtuvo la idea, en este caso, de atacar el territorio de El Cairo,
y obviamente pues tuvo una gran sorpresa porque él fue derrotado en esos territorios, ¿no? Si bien es cierto, la Sexta Cruzada, 1228-1229, se considera pues que se dio en base al desarrollo prácticamente del emperador Federico II, ¿no? Pero se considera que fue una cruzada que no tuvo el apoyo papal. Sí, es decir, que prácticamente Federico II fue excomulgado, ¿no? Y obviamente aquí el Papa no vio con buenos ojos el nuevo enfrentamiento que se iba a realizar y obviamente pues Federico II, al no tener un apoyo de Papa, salió directamente con los califas, ¿no? Y eventualmente pues aquí podemos mencionar de que los beneficios por parte de los musulmanes se fortalecieron directamente por el rey Federico II, ¿no? En la Séptima Cruzada podemos determinar que prácticamente se dio pues entre los años de 1248 y 1254, ¿no? Aquí podemos mencionar que los musulmanes saquearon Jerusalén en los años de 1244, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que Luis IX de Francia participó, pero obviamente también fue derrotado, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años el ejército de los musulmanes ya era más extenso, ya era más grande, ¿no? Y obviamente los reyes directamente de Europa no lograron directamente ingresar de forma exitosa a los territorios y obviamente pues no lograron ostentar el territorio de Jerusalén, ¿no? Como ustedes saben, los musulmanes custodiaban bien esos territorios y obviamente pues lograron tener un control directo, ¿no? Entre la octava y la novena cruzada prácticamente ocurrió 25 años después de la última y aquí directamente participó obviamente en el caso de Luis IX como tal, ¿no? Aquí directamente él llegó a Túnez, ¿sí? Pero lastimosamente no pudo concluir directamente esta cruzada. ¿Por qué? Porque él murió de disentería. ¿Qué será la disentería? ¿Ya? ¿Qué será la disentería? Una diarrea. Excelente, muy bien. Entonces, miren, tuvo una infección muy fuerte ya en su estómago y falleció por este mal, ¿no? Y obviamente la cruzada no se logró terminar y eventualmente también fue un fracaso, ¿no? De tal manera que hablamos de los años de 1272, el rey Eduardo de Inglaterra también lo quiso realizar, pero obviamente también fue derrotado como tal, ¿no? Y obviamente los musulmanes lograron ostentar directamente los territorios de Jerusalén. Miren, aquí tenemos otra imagen, cómo vestían directamente a los caballos, cómo estaban sus escudos y cómo estaban las espadas como tal, ¿no? En su momento, cuando no teníamos bastantes personas directamente para los enfrentamientos, los sacerdotes, los padres, directamente daban la noticia a la población para que participe en estos enfrentamientos, ¿no? Y a su vez también los decían a los criminales. El sacerdote decía, si quieren llegar al cielo, si quieren directamente librarse de todos los pecados que ustedes han cometido, ir a vencer directamente a los musulmanes y de ahí tendrán un pase directo al cielo. Entonces, las personas que en aquel entonces obviamente eran feligreses dentro de la religión que estaban muy de acuerdo, iban directamente a estos enfrentamientos, ¿no? Obviamente con la finalidad, en este caso, de ir al cielo, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de los soldados cruzados. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Carlos Monserrat. ¿Estamos ahí, por favor? Sí, sí, por favor, ¿estamos ahí? Profe, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Profe, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, los soldados cruzados. Los soldados cruzados. Los soldados cruzados, la extracción de los soldados cruzados era diversa, ya que en ocasiones de las guerras santas muchos individuos provenientes de las mafias,
Yo estoy un poco De la aburrido, mala Gustavo. vida. Ahora sí. Individuos provenientes de la mala vida veían la ocasión de alistarse y ser perdonados por sus pecados, y muchos pobres veían la ocasión de iniciar una carrera militar que les llevaba a un título nobiliario. ¿Contra quién se dirigían los cruzados? El poder político y religioso de los musulmanes competía en el cristianismo. Los cruzados estaban dirigidos principalmente los musulmanes, cuyo poder político y religioso competían con el del cristianismo. Todo, aunque también se combatió a los paganos infieles y sujetos excomulgados por la iglesia, a los judíos cristianos, ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, prusianos e incluso los enemigos políticos del Papa. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que los soldados cruzados prácticamente se vestían de esta manera y muchos de ellos en su momento pues provenían de la mala vida, ¿no? Es decir, que mediante directamente estos enfrentamientos iban a ganar dinero y también iban a ganar el perdón de Dios, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿no? Que los cruzados prácticamente iban en contra de aquellas personas que ostentaban religiones diferentes, ¿no? Hablando directamente de los cátaros, de los prusianos, ¿sí? Hablando directamente de los rusos, de los cristianos ortodoxos griegos, hablamos también a los judíos y los enemigos del Papa como tal, ¿no? En su momento, pues, existían lo que eran los cruzados o los caballeros templarios que se le conoce, ¿no? Que prácticamente era un grupo de élite que ostentaban directamente el Papa. Se considera que ellos prácticamente cuidaron lo que eran los vestigios que en su momento Jesús había utilizado como tal, ¿no? Y se manifiesta que la mayoría de los caballeros templarios prácticamente estaban a órdenes directamente del Papa como tal, ¿no? Aquí podemos ver también otra imagen de cómo ellos estaban vestidos, de cómo ellos directamente se preparaban en los conflictos, en las guerras, y de cómo directamente siempre acompañaba un sacerdote, un fraile, un representante de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, entonces prácticamente podemos ostentar que dentro de las cruzadas, obviamente la finalidad de la Iglesia Católica, prácticamente fue de que el cristianismo se expanda por todo el mundo, ¿no? Y obviamente hacerle frente a lo que era al islamismo, ¿sí? Que el islamismo también venía en constante crecimiento, ¿no? Y entonces estos enfrentamientos se dieron tanto por recuperar Tierra Santa, que eran sitios sagrados tanto para los musulmanes como para los cristianos, como directamente el establecer una nueva religión mundial, ¿no? Como ustedes saben, si nosotros nos podemos averiguar las características que tiene el islamismo con el cristianismo, son bastante similares, ¿no? Pero cada una de ellas obviamente mantienen sus propios puntos de vista, ¿sí? Y obviamente en la historia se cataloga que existieron 9 cruzadas, 9 momentos en donde prácticamente la Iglesia Católica tuvo que enfrentarse a los musulmanes como tal, ¿no? Y al día de hoy, pues, tanto el cristianismo como el islamismo, sí, prácticamente son religiones que son bastante aceptadas en nuestra sociedad y consideradas, pues, una de las más grandes, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo dijo los caballeros? Los caballeros templarios. ¿Corsarios? Templarios. Templarios. Ya, profe, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, les voy a dejar una pequeña actividad, por favor, y obviamente la vamos a completar hasta la próxima semana, ¿sí? Una vez que finalicemos clases, les voy a enviar una pequeña actividad, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Lisen.